Un cordial saludo a todos y bienvenidos a los procesos de semiotización integrados. Estos como parte de la integración de lo que ya vimos como los procesos de semiotización básicos. Espero que esto les sirva para que puedan expresarse mejor, redactar mejor y poder transmitir mejor nuestras ideas dentro de nuestra vida profesional. Ahora bien, en muchas ocasiones definir la semiotización contrae dificultades. Esto no es para todo el mundo, esto tampoco es tan sencillo como lo parece. Sin embargo, los procesos como la significación, el cual implica una idea, imagen o concepto, evocando cualquier signo o fenómeno interpretable, las nociones son confundidas con signos y a su vez son confundidas con información. Debido al proceso de la comunicación que establece que hay un emisor mediante un canal enviando un código que se traduce en un mensaje y lo recibe un receptor, esto presenta amplios espacios que no son precisos sino hasta que se definen como código y mensaje de una manera conveniente. Se puede validar cuando un emisor y un receptor están compitiendo con un mismo código. Por ejemplo, si usted y yo estuviéramos hablando de un mismo modelo automóvil, pero de diferente año de venta. En ese momento estaríamos compitiendo por saber cuál es el mejor automóvil según ese año de venta, a pesar de que el tema es el mismo, el modelo del automóvil. Entonces, uno de los primeros procesos es la comunicación. Y aquí, autores como Angel Ribéry expresa que la comunicación es el tipo de interacción donde están los signos al servicio de un propósito o una intención, o entendido como transmitir un contenido al cual fue creado para ser divulgado. En caso de existir intermediarios en ese proceso de comunicación, la comunicación exige que estos intermediarios comprendan y logren adaptar lo que se desea o lo necesitado. De esa manera, la comunicación se describe como un proceso que actúa en un solo sentido y en una sola dirección, determinada con la mediación de los signos como su única herramienta. Habría que incluir que un fenómeno de la comunicación trata cuando utilizamos signos que reciben otro tipo de receptores, como las mascotas y los animales. Cuando nosotros llamamos a nuestras mascotas o a nuestros animales de compañía, los hacemos mediante una codificación, mediante un mensaje muy diferente con el que nos referimos con nuestros semejantes. En la única parte donde se puede invalidar la comunicación es cuando el emisor y el receptor son la misma persona. De esta manera, la comunicación surge de la intención y finaliza en el otro extremo cuando el contenido del mensaje emitido con un sistema de signos ha sido entendido. Solo en ese momento finaliza la comunicación. En consecuencia, nuestro autor, Angel Ribéry, expresa que la comunicación es un acto estrictamente social. Ahora bien, la comunicación es propicia en algunos escenarios según este autor. En el primer escenario, cuando se trata de un comportamiento intencional, o sea, cuando su función, mi estimado, es la de permitir esa comunicación, ya sea porque usted es el emisor o porque usted es uno de los intermediarios de la comunicación. Cuando se trata de actos intencionados, aquí podemos apelar a los efectos de la acción objetiva entre un emisor y un receptor. Me explico. Cuando a ti te dicen cuál es el libreto a seguir, cuáles son las palabras a utilizar o a pronunciar,
Aquí hay un acto intencionado, diferente a la primera clasificación, cuando el comportamiento es de una manera sencilla y natural per se. Hay un tercer punto que es cuando es tramitada con signos, ¿verdad? Sin embargo, Carl Riva establece que cuando se realiza un proceso biológico de cada ser, se hacen las cosas sin mediar palabra. Cuando nosotros tenemos necesidades físicas o biológicas, sencillamente en muchos de los casos no las expresamos, sencillamente las ejecutamos y con eso no mediamos comunicación alguna, solamente en el proceso en el que se identifica cuál es ese proceso biológico que estamos ejecutando. Ahora, también Riva nos dice, cuando solo se comprendan actos de significación social, entonces podemos encontrar actos como el discurso y la oratoria, donde una persona siendo un emisor nos transmite un mensaje y nosotros tenemos el poder de decisión basado en la semiosis para aceptar o no ese mensaje, para entender o no ese mensaje, para compartir o no ese mensaje. Ahora bien, cuando hay contextos, situaciones o fenómenos que son tan evidentes, considerando que no requieren alguna comunicación, encontramos los axiomas. Sencillamente están a la vista nuestra, ¿verdad? No necesitan mayor explicación. El, por eso, estos son siempre interpretados por signos y es imposible no comunicarlos. Está lloviendo. Ahí está un signo. Es imposible no comunicarlo porque todo lo estamos percibiendo. ¿Sí? Estamos recibiendo una corriente de aire muy fuerte. Todo lo estamos sintiendo. Fíjense que esa imagen llega a nuestra mente, la acatamos y es un contexto que es ineludible y por eso es imposible no comunicarlo. Con esto se concluye que toda muestra de la conducta humana, todo lo que las acciones, pensamientos, expresiones que realizamos los seres humanos están destinados a comunicar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las deducciones sobre un comportamiento no se pueden asimilar como comunicación y tampoco se puede asumir al campo de la significación. Esto refiere a que no porque algo aparezca de una forma específica, como por decir unas nubes negras en el cielo, directamente va a llover. Puede suceder el evento de que esto no suceda, ¿verdad? Y así podríamos validar ejemplos al respecto. Por esta razón, es necesario que validemos y compartamos el concepto de significación. Esto es una señal a manera de unidad que está reemplazando otra cosa. Si bien es cierto, los signos se actualizan como comunicación, de esta manera el signo se presta únicamente para ser interpretado y no con el propósito de usarlo. O sea, aquí es cuando realmente validamos qué significan las cosas para mí, mas sin embargo no me está comunicando algo en especial. Sencillamente me está haciendo un signo. Ahora bien, autores como Saussure afirmaron que la interpretación de los signos se clasifican en dos. El significante, que representa la forma en la que corresponde un contenido llamado concepto, aunque esto no sea de una forma rigurosa. A lo que Umberto Eco en 1976 agregó que la convencionalidad del signo debe ser correspondiente entre ambas partes. Asimismo, encontramos el significado, que no es más que el sentido de una palabra implicando que está sujeta a un contexto y a su directa relación con el significante. ¿Ven lo que quiero explicar? Cada una de las palabras que podemos mencionar puede tener un significante o un significado, o los signos que podemos estar encontrando en nuestra cotidianidad. Y esto nos da paso al famoso concepto de interpretación, teniendo en cuenta que
Si se adaptan estos procesos, llamamos significante y significado, para la transmisión de signos y que la persona o que al otro lado, ¿sí?, de la comunicación vayan a ser comprendidos, entonces podemos tener una interpretación de conceptos, diferente a disponer símbolos de una manera conveniente que no necesariamente implica su significado, ¿sí? Particularmente, no podemos decir que porque una apariencia de un árbol sea robusta signifique que lleve muchos años de existencia. Ahí nos podemos empezar a familiarizar con conceptos como la interpretación. Por lo cual, no es correcto apelar a la significación de referentes biológicos que son de un nivel microscópico. Los movimientos microcelulares, los movimientos de membranas celulares, porque aunque podrían hacer parte de la semiótica, no necesariamente se encuentran detallados para poder venir y decir que hacen parte de la significación. Otro de los procesos que encontramos muy ampliamente es la información. ¿Y qué tan valiosa es la información hoy en día? De hecho, las tecnologías de la información y la comunicación se basan en estas para poder transmitir de una manera eficiente información a todo el mundo. E inclusive, a diferencia de décadas anteriores, se puede hacer en tiempo real. Por esta razón, la transmisión es la transmisión de la información como método en el que los datos pasan de un emisor a un receptor. Este proceso de transmisión no implica necesariamente un código semántico. Aún así, funciona por correlaciones que son un instrumento para transferir y convertir señales de carácter natural o creadas por el hombre. Por ejemplo, cuando buscamos una palabra en un diccionario físico, primero nos ubicamos en el orden alfabético y luego empezamos a encontrar los significados similares equivalentes. Vamos a buscar la palabra Bolívar. Lo primero que hacemos es ubicarnos en la letra B y a partir de ahí bolos, Bolívar, bolo, ¿verdad? Y empezar hasta que encontremos la palabra que estamos buscando. Eso significa que toda señal, ¿sí?, es a la vez un estímulo, pero no de manera viceversa. Llámese un estímulo señal, siendo una forma de estímulo en la que el agente del proceso no es parte del mismo o lo incita de afuera, ¿verdad? Pongámoslo nuevamente en nuestro ejemplo de diccionario. Una persona o nuestro trabajo nos requiere buscar el significado de una palabra en específico en el diccionario. Entonces, el diccionario no lo motiva, mas sin embargo, nosotros recurrimos a esta herramienta para poder obtener una respuesta sobre el significado de la palabra que desconocemos. Aquí es cuando la señal que me están dando de afuera es estímulo, pero no es viceversa, no es retroactivo con el diccionario con el cual voy a utilizar como herramienta para dilucidar la respuesta que necesito. No obstante, una señal, en cambio, es por sí misma ajena respecto a aquel fenómeno que proporciona un detonante. Y de esta manera, una señal es un estímulo teniendo en cuenta que no haya sido partícipe del proceso. Bueno, en este momento, ¿cuál sería nuestra señal? Encontrar la letra B en el diccionario. Ahora lo conjugamos BO, luego BOL, hasta encontrar la palabra Bolívar, ¿cierto? Eso teniendo en cuenta nuestros eventos populares, por ejemplo, cuando hacemos fila en la caja de un supermercado, sabemos que tenemos que pagar las cosas, sabemos que tenemos que dirigirnos a la caja e inmediatamente, de una manera visual, identificamos cuál es la fila del supermercado que mejor nos recomienda nuestra mente, que mejor se acomoda a nosotros para poder hacer el pago de nuestros productos, ¿verdad? Como tal, la señal no se puede apreciar como si fuera un signo como específicamente pudiera ser. Y en la naturaleza hay evidencia de ello. Por ejemplo, el hecho de que esté muy nublado a mediodía no implica que en pocos minutos vaya a anochecer, ¿verdad? Ojo, ahí
Repito, la señal no se puede apreciar como un signo, es sencillamente una señal. ¿Señal de qué? De que puede llover, más no de que va a anochecer. Tenemos que aprender a diferenciar mediante la semiosis. En una definición más simple, la señal carece de significado, aunque genere una respuesta. ¿Sí? Nuestra respuesta sería, oiga, voy a utilizar un paraguas porque está muy nublado y muy oscuro. Y aún así, por sí misma no refiere a nada, ¿verdad? Es sencillamente una nube oscura más. Sin importar cómo, cuando un pensamiento o una proposición pasa de un emisor a un receptor, pero también cuando se generan reacciones a partir de una estimulación, se conserva la transmisión para el curso de los procesos activados por una señal sin implicar semántica alguna. Humberto Eco en 1997 lo reconocía cuando afirmaba que un proceso de comunicación en el que no exista un código y por consiguiente no exista una significación queda reducido a un proceso de estímulo-respuesta. Ahora, si tomamos la señal, ojo, si tomamos la señal como algo suficiente para causar respuesta, no tiene características para establecer un código de una manera plena, ¿cierto? Si tomamos la señal de que está nublado, inmediatamente no puede ser toda la respuesta que estamos buscando. ¿Será que llevo un paraguas? ¿Será que llevo un abrigo? ¿Verdad? Por ende, teniendo en cuenta todo esto que he mencionado hasta este momento, es necesario distinguir entre la información cifrada y la información codificada. Ojo ahí, la información cifrada es aquella cuyos sistemas ejecutan las señales insignificantes convirtiéndolas a otras señales. En su defecto, llevan algún comportamiento natural o artificial. De esta forma, hay transmisión sin signos basadas en señales, lo que implica una emisión o un envío de datos excluyendo que haya un emisor real. Por ejemplo, cuando un animal o un depredador está en medio del bosque y está olfateando para encontrar alguna presa, pues hay una señal ahí, ¿cierto? Mas sin embargo la señal está ahí no porque quiera comunicar algo, sino que sencillamente no hace parte de la cadena de eventos que tiene el depredador en su mente. La idea de la semiosis describe adecuadamente la totalidad del proceso, ¿sí? Mediante el cual una señal activa una respuesta, pero no refleja cada etapa independientemente de la tramitación del impulso nervioso. Puede que a nosotros se nos presenten señales a diario donde nos lleven a unas situaciones específicas, mas sin embargo eso no significa que algunas personas se muevan al mismo ritmo como aparecen las señales en la cotidianidad, ¿sí? En caso de que la semiosis se acople, ojo, se acople a la idea del signo, entonces no pueden ser admitidos sin que ella se encuentre afectada irremediablemente a su concepto. Según este parámetro, la información no es parte del mundo semiótico, sino a pequeños subsistemas de este. Por ejemplo, en 1927, en el famoso experimento Pavlov, ¿sí? Donde se muestra una relación entre el sonido de una campanita y la comida para las mascotas, produjo en ellas que empezaran a salivar cada vez que escuchaban la campanita. Din, 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 din. Y esas mascotas, producto del experimento, empezaban a salivar porque empezaban a asociar en sus mentes la hora de comer. Pero ojo, esto se realizó solo con unas mascotas específicas. Al momento de realizarlo con mascotas por fuera del experimento, no implicó el mismo resultado. Por esa razón, no lo podemos llamar un código, porque no se adapta a todas las mascotas con la misma significancia con la que se hizo en el experimento, ¿verdad? Por lo cual, esta convención no fue reconocida por las mascotas, sin embargo, su significado no dejó de ser el mismo. ¿Cuál?
un sonido que emitía la campanita. Para finalizar, mientras que el proceso significativo es un hecho que puede ser compartido, la asociación mental es de libre albedrío. ¿Eso qué significa? Usted puede asociar y tiene la libre decisión de asociar un concepto a su mente, conforme usted lo quiera adaptar, ¿cierto? Y esto está limitado por las memorias de cada uno de los seres humanos. De otra parte, la inferencia induce, abduce o bien deduce de una figura mental a otra distinta, llamándose conclusión. Muchas gracias.